vamos a hacer el tema, se llama método de la ruta más corta, en el tema análisis de redes. Aquí está el problema, dice, Pedro busca un camino más corto para ir de su casa a la fábrica. Pedro vive en la colonia A y la fábrica está en la colonia F. Se muestran las distancias en kilómetros entre las colonias, por lo cual debe de pasar antes de llegar a la fábrica Pedro. Encontrar la mínima distancia para ir de la casa a la fábrica. Nos presentan las distancias. Estos son los destinos y el origen. Nos dice si Pedro parte de la colonia desde su casa hasta F, tiene que pasar por varias colonias. Puede pasar hasta la F, puede pasar por la colonia D, que tiene 9 kilómetros, o puede pasar por la colonia F, por la colonia E, que tiene 8 kilómetros. Y si Pedro va de A a B, tiene que recorrer 18 kilómetros. Y si Pedro va de A a D, tiene que recorrer 16 kilómetros. Si Pedro parte de la colonia C hasta D, tiene que recorrer 12 kilómetros. Y hacia la colonia D, tiene que recorrer 12 kilómetros. Así sucesivamente. Bueno, la gráfica muestra sus posibles recorridos que hará Pedro desde A hasta F. Puede ir de A a D con 16 kilómetros y de D hasta F con 9 kilómetros. O de A a D y de D hasta B recorriendo 15 kilómetros y de B a F 16 kilómetros. Entonces sumaríamos esto y sería muy grande. Entonces vamos a elaborar una metodología que nos permita recorrer esa misma distancia en menos colonias o menos colonias para llegar más rápido a la fábrica. Aquí está la gráfica que habíamos visto anteriormente y vamos allá a la distancia mínima. El nodo A es el nodo inicio y el nodo F es el nodo final. Este es el inicio y este es el final. En la siguiente tabla, aquí le vamos a poner un asterisco y un símbolo y un número 0. Indica que de ahí parte. Entonces, en la primera tabla, como Pedro parte de la colonia A, entonces seguimos, toma A, y abajo está el nodo de A a E, si vemos la gráfica de A a E, y va a recorrer una distancia de 14 kilómetros. Como esta es la primera que parte Pedro, entonces agarramos de A a E y escogemos, nos vamos a esta columna, y aquí le vamos a poner la distancia de 14 kilómetros, como está aquí. Este número pasa aquí. Entonces, tenemos que eliminar de este cuadro los nodos que terminen con E. Los nodos que terminen con E. Entonces, aquí está la primera gráfica que va de A a E, es 14 kilómetros. Esto es la representación gráfica de esto. Entonces, como les había dicho que de A a E son 14 kilómetros, entonces el nodo final es C. Entonces partimos a esta columna y aquí le vamos a agregar un 14. Entonces vamos a eliminar, como habíamos dicho en este cuadro, vamos a eliminar los nodos que terminen en E. Tenemos DE con 10 kilómetros, DE con 11 kilómetros. Estos los vamos a tachar. En la siguiente tabla ya no aparecen, es lo que ha cambiado hasta ahorita. Entonces, escribiendo la tabla, ya no aparece, mira, aquí y acá. Entonces se subraya el 14. Pedro está aquí, está en camino de A a B, de A a E. Entonces vamos a sumar las distancias que hay de A a este nodo y de este nodo al siguiente nodo. Entonces sumamos de A0 más A de 16. Aquí. A16 porque estamos aquí. Nos vamos a sumar de aquí a acá. A16. Y el nodo E14 y EF8, que es el siguiente que corresponde aquí. Se hace de esta forma para comparar distancias, ver por dónde
se va a seguir yendo. Sumamos las distancias que son de 0 a 16, que son 16, y 14 a 18, 14 a 8, que son 22. Tomamos esta porque estamos tomando el mínimo. Entonces, como tomamos el mínimo, aquí sí que Pedro se puede ir de A a la letra D, puede ir partir también de ahí, de A a D. Entonces vamos a la columna de las letras D y vamos a colocar la distancia que sacamos aquí, que son 16 kilómetros. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a eliminar los nodos que terminen en D. En D es BD15, CD11 y ED11. Estos ya no aparecen en la siguiente tabla, como está aquí. Ya no aparecen estos nodos. Entonces, vamos a subrayar aquí. Entonces, Pedro puede irse por estos dos lados, de A a E con 14 kilómetros y A de 16 kilómetros. Entonces, cuando hacemos esto, hacemos exactamente lo mismo. Sacamos las distancias, que es de A a D, de A0 a AB 18, y sumamos 0 y 18 nos da 18, y tomamos la letra D, aquí está, de 16 hasta el nodo que sigue, FAF9. Entonces sumamos 16 más 9 nos da 25, y así sucesivamente. Hacemos lo mismo que el nodo este, es 14, AE14 con el nodo que le sigue para ver cuál es la distancia más corta. EF son 8. Entonces sumamos y la distancia corta nos da que es 18. Pues sería esta. Entonces nos vamos de A a B. Podemos ir que Pedro puede partir de A a B. De A a B. Nos vamos a la columna de la B, porque el nodo que termina con 18 kilómetros. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si te das cuenta, Pedro puede partir de A a E, de A a D y de A a B. Él puede escoger estos tres, así como los fue escogiendo. Entonces, posteriormente vamos a hacer para ver qué nodo sigue. Como esto ya se acabó, este ya se acabó, ya no lo hacemos en las sumas para seleccionar el camino más corto. Entonces empezamos con B. B18 más el nodo que le sigue. De B le sigue BC. Pues sería 18 más 12 nos da 30. Y el nodo B nos sigue BF, que sería 16 más 9 nos da 25. Y el siguiente nodo, que sería E14 a EF8. Sacamos el número más pequeño, que es la letra E. Aquí está, mira. Escogemos este. Entonces vamos a escoger este nodo EF. EF. Permíteme. EF. Entonces, como escogemos el nodo EF, son 8 kilómetros de EF, entonces vamos a escoger la distancia. Cogemos este porque es el menor. Entonces te dice que el nodo de E a F sigue F. Y la distancia que hemos recorrido, escogimos, es 22. Entonces quiere decir que la distancia que Pedro va a recorrer de aquí hasta su casa son de 22 kilómetros. Aquí ya no seguimos porque ya llegamos a la F. Entonces el nodo sería de A a E. Pedro sería de A a E, recorre 14 kilómetros, y de E a F recorre 8 kilómetros. Esta es la distancia que va a recorrer, son 22 kilómetros. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, por favor, comuníquese. Gracias.